¿Sabes por qué el América de Cali perdió la final de la Copa Libertadores de 1987? ¿Fue pura suerte, la garra charrúa, una pechada del América o hay algo más que aún no se ha contado? Willington dijo, a mí me ofrecieron tanto, Gareca también dijo Bataglia. Nosotros sabíamos antes del partido, pero no quisimos creer de que eso se iba a reflejar allá. Julio César falció y se luxó el hombro en el bus 2 días antes de esa final de Copa Libertadores. El avión se daña. Se habla de saboteo del avión en ese instante. Nosotros tenemos que quedarnos en el aeropuerto durmiendo más de 6 horas, acostados en el piso, en unas terribles circunstancias. No encontramos hotel, las reservaciones nos las habían quitado. Prácticamente duramos todo el día en el aeropuerto de Carrasco. Como que las circunstancias no eran como propicias para nosotros ser campeones. ¿Sabías que en esa final, el América de Cali igualó en goles a su rival en el marcador global y aún así no se definió el partido por penales? En efecto, gracias a esta final, los organizadores del torneo tomaron una decisión que cambiaría para siempre la forma en que se definiría la Copa Libertadores en los años siguientes. El otro año nos cambiaron el reglamento y si no lo hubieran cambiado el año anterior hubiéramos sido campeones sin necesidad de tercer partido. En este documento Fútbol, reviviremos una de las finales más dramáticas de todos los tiempos, con pormenores de los protagonistas que estuvieron ahí. Jugadores y técnicos revelarán, de forma inédita, lo realmente ocurrido antes y durante el partido disputado en Santiago de Chile, aquel 31 de octubre de 1987. Así que, si eres un apasionado del fútbol y quieres conocer los detalles de este partido épico que transformó el reglamento de la Copa Libertadores, quédate hasta el final. Documento Fútbol. El América de Cali llegaba como favorito indiscutido. Aquella era su tercera final consecutiva y contaba con un equipo repleto de estrellas internacionales como Willington Ortiz, Ricardo Gareca, Julio César Falcioni y Roberto Cabañas. Por otro lado, el Peñarol, un gigante de Uruguay, poseía una rica historia con 4 títulos ya en su haber, aunque para esta final contaban con un equipo joven. El 21 de octubre de 1987, en el Estadio Pascual Guerrero, América de Cali tomó la delantera en la serie, venciendo a Peñarol 2-0, con goles de Roberto Cabañas y Juan Manuel Bataglia. ¡La pelota dentro! ¡Qué lindo gol de Cabañas! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡El segundo para América! 27 minutos y esta Copa huele a América. Una semana después, se jugó el segundo encuentro en Montevideo. En un abarrotado estadio Centenario, los aficionados locales mantenían viva la esperanza a pesar del resultado adverso. Peñarol estaba en la necesidad de ganar, sin importar el resultado final, ya que la diferencia de goles en el acumulado no influía. Eran las reglas del torneo. Como era de esperarse, los primeros minutos fueron intensos.
Los aurinegro presionaron desde el inicio, arrinconando contra las cuerdas a un América que no lograba meterse en el partido. Peñarol, con más ganas que puntería, acechaba constantemente el arco de Falcioni, quien, con mucho oficio, parecía manejar los tiempos del partido. No habían transcurrido ni 20 minutos del encuentro, cuando Juan Manuel Battaglia, con mucha técnica, filtró un balón en el área desde aproximadamente 30 metros para que Roberto Cabañas, con un cabezazo certero, abriera el marcador para los colombianos, dejando sin reacción a Pereira. Parecía que el destino por fin le sonreía a los escarlatas. Colombia entera soñaba con su primer título continental, algo que nunca antes había logrado un club del país. Sin nada que perder, los charrúas recurrieron a su característico recurso, el juego brusco. En una disputa por un balón dividido, Falcioni recibió un golpe en las costillas, desafortunado y con mala intención, por parte de Aguirre. Aquel choque, normal para esa época, no fue lo que perjudicó al guardameta, sino la caída sobre su hombro, que, en ese momento, estaba lesionado. Julio César Falcioni se luxó el hombro en el bus 2 días antes de esa final de Copa Libertadores. Y de pronto en este caso pudo haber sido un error. Nunca se le echó la culpa a Julio de eso, pero muy profundamente en el análisis del departamento médico y de mi padre y mío fue que debimos haber sido de pronto más prudentes. Así es. El Gato, quien para ese momento era la figura del encuentro, estaba lesionado desde antes de dar inicio el partido, por lo que a partir de aquel choque, la serie estaba en peligro para el conjunto americano. Así transcurrió el primer tiempo, con un Peñarol con más ganas que puntería y con un América arriba en el marcador, pero con el jugador del partido lesionado. Reanudado el segundo tiempo, el Gato, aunque mermado físicamente, continuaba en el juego. Peñarol, empujado por su afición, continuaba en lo suyo, luchando hasta el final. La contienda comenzó a inclinarse a favor de los aurinegro, cuando, en el minuto 68, el ansiado empate estalló en sus filas. En un tiro de esquina cargado de esperanza, el joven de 22 años Diego Aguirre se adelantó con fiereza en el primer palo, desviando el balón hacia la red y encendiendo las llamas de las aspiraciones de Peñarol. Desde aquel instante, el conjunto uruguayo sintió que el destino le susurraba: un gol más, y asegurarían la oportunidad de disputar un tercer enfrentamiento en un terreno neutral. En efecto, a tan solo 3 minutos del final, cuando en Colombia ya se preparaban para la celebración, el recién ingresado, Villar, de apenas 20 años, cobró una falta directa de forma excepcional, colocando el 2-1 definitivo, desatando la euforia en el centenario y obligando así a la disputa de un tercer y definitivo encuentro. La previa del tercer partido resultó un verdadero viacrucis para el América de Cali. El avión se daña. Se habla de saboteo del avión en ese instante. Nosotros tenemos que quedarnos en el aeropuerto durmiendo más de 6 horas, acostados en el piso, en unas terribles circunstancias. No encontramos hotel, las reservaciones nos las habían quitado. Prácticamente duramos todo el día en el aeropuerto de Carrasco. Como que las circunstancias no eran como propicias para nosotros ser campeones. Como si fuera poco, según el relato de algunos exjugadores del Club Escarlata,
Justo antes de aquel definitivo encuentro en Chile, se filtró entre la plantilla que habían incentivos económicos para algunos miembros del equipo, pero no para todos, en caso de salir campeones. Así lo confirmó, para un medio local, Jairo el Policía Ampudia, quien jugaba como lateral izquierdo. En una reunión nosotros estuvimos tomándonos unas copas allí, pudimos desahogarnos, todo. O sea, ahí ya confesó todo el mundo, no, que a mí me ofrecieron tanto, no, que a mí me ofrecieron una cosa, que a mí me ofrecieron otra, que a mí, entonces ya, y todos eran delanteros. Willington dijo, a mí me ofrecieron tanto, Gareca también dijo Bataglia. Nosotros sabíamos antes del partido, pero no quisimos creer de que eso se iba a reflejar allá. Así, con un vestuario roto, con el sabotaje de su vuelo y con su jugador estrella lesionado, afrontó el América de Cali, aquella final en Santiago de Chile, el 31 de octubre de 1987. Después de 120 minutos, el empate le era suficiente, ya que la diferencia de goles de los dos partidos previos le daba al club escarlata esa ligera ventaja. Comenzado el partido, la presión alta del América no se hizo esperar. Desde los primeros minutos, el cuadro escarlata generó ocasiones claras de gol, pero sus delanteros no estuvieron finos en la definición. Era como si el incentivo económico hubiera jugado en su contra. En esta jugada, se aprecia como Gareca derrocha una oportunidad clara. No solo se interpuso ante su compañero, quien parecía mejor perfilado que él, sino que, además, quiso definir de forma épica, pero el balón salió muy desviado de la portería. Hubo oportunidades de gol, tuvimos que hacerle mal contadas 7 a Peñarol. Entre Gareca, entre Bataglia, entre Cabañas, entre Willington. Hubo oportunidades, no se concretaron. ¿Por qué? Porque se había metido en la cabeza de que el que hiciera el gol ganaba un poquito más que los otros. Los minutos transcurrían y los goles no llegaban. Poco a poco el dominio rojo se iba disminuyendo ante un club uruguayo que supo esperar y contragolpear. En el segundo tiempo ocurrieron muchas cosas. Ante la ausencia del gol, el nerviosismo se fue apoderando de los jugadores del América. Los minutos pasaban y sobre algunos de sus jugadores ya se reflejaba el fantasma de las dos finales perdidas en los años anteriores. Peñarol, sin nada que perder, pero con mucho oficio, supo aguantar la arremetida y propuso un juego más psicológico. Su objetivo era claro: desestabilizar al rival y sacar de quicio a los mejores jugadores. Y así sucedió. En el minuto 78, Roberto Cabañas cayó en la provocación de los uruguayos y fue expulsado. Otro jugador de Peñarol también recibió la tarjeta roja en esa misma jugada, pero todos sabían que el América perdía más. Como si fuera poco, minutos después, Ricardo Gareca saldría lesionado por hacer piruetas dentro del área en su recurrente intento de anotar un gol épico. Este sería el inicio del fin. Y ocurre el momento más lamentable del médico Ochoa como técnico, pienso yo. Después de la expulsión de Cabañas, después de la lesión de Gareca, el médico Ochoa decide que en vez de mantener el balón con un cambio que era el de meter a Alex Escobar acompañando a Willington, él decide meter a Esterilla, que era un defensor muy alto y muy malo, con el fin de contenerlos. Evidentemente se equivocó totalmente, él no los contuvo, sino que Peñarol se vino como una avalancha. Si se equivocó en su momento es porque quiso hacer las cosas lo mejor posible y en ese momento pensó que haciendo eso se podía hacer campeón. Y a veces las cosas no resultan, o a veces los cambios no resultan. Entonces yo creo que ese es el riesgo que corre todo técnico, ¿no? Así terminaron los 90 minutos, con un América de Cali sin Roberto Cabañas por expulsión, con Ricardo Gareca afuera por lesión y con Julio César Falcioni en cancha, pero lesionado. Durante los tiempos complementarios, el partido se volvió más desprolijo, los esquemas tácticos ya no importaban, y el juego parecía uno de barrio, un escenario en el que Peñarol estaba más cómodo. Sin embargo, a pesar de ello, los charrúas tampoco lograban abrir el marcador, ante un América que ya había renunciado al ataque por ausencia de sus principales figuras en la delantera y porque aquel empate los coronaba campeones. Se habían jugado ya,
Los 120 minutos del encuentro y la tensión para los rojos llegó a su nivel más alto. América seguía aguantando, mientras que, en Colombia, los aficionados ya celebraban, convencidos de que su equipo sería campeón. Las emisoras de radio tocaban el himno nacional, pero el fútbol aún tenía guardada su jugada más cruel. Cabañas quiso meterse al campo en el minuto final. Si el médico Ochoa le permite meterse a Cabañas al campo, el partido se había interrumpido y el gol seguramente tampoco había llegado. Se jugó 120 minutos, 23 segundos por mi reloj, cuando Aguirre consigue el gol en una jugada, digo yo, absurda, pero que sucede en el fútbol. Silvio tenía que sacar su pelota a la tribuna para ganarnos ese minuto de juego. Y fue al medio, con Calves le hace una falta a Luna en el medio campo, le mete el codo dentro de su cuello, lo tiene en el piso y mete el frentazo y se la entrega a Aguirre, que salía solo caminando del fondo. Se da vuelta, recepciona, no tenía marca y le pega un zurdazo a 20 metros, colocándole la pelota a Falcioni en el ángulo superior izquierdo y realmente ganándonos una copa que no merecíamos perder porque habíamos tenido mucho más que Peñarol en ese estado. Mientras que la hinchada uruguaya estallaba en júbilo, en Colombia, la desolación se apoderaba de miles de corazones, en una noche de Halloween para olvidar. América había perdido su tercera final consecutiva, y lo que parecía un sueño se convirtió en pesadilla, pues muchos desempolvaron el mito del garabato, un supuesto maleficio que pesa sobre el cuadro escarlata. Los seguidores, y no seguidores del club, lo evocaron esa noche, especialmente por la fecha en la que se jugó el partido, y por todas las vicisitudes que se presentaron en aquel fatídico día para ellos. Esa final no solo fue un golpe emocional devastador para América de Cali y su afición, también fue un momento decisivo para el fútbol sudamericano. Hasta entonces, el formato de la Copa Libertadores había permitido que se jugara un tercer partido en cancha neutral si los equipos empataban en puntos en los dos primeros encuentros, sin importar la diferencia de goles. Fue una regla injusta que benefició a Peñarol, pero que muchos, incluso sus propios jugadores, reconocieron como arcaica y perjudicial para el espectáculo. Fuimos a Colombia, perdimos bien, después en el Centenario ganamos, nos costó mucho, ganamos sobre la hora el gol del Bomba Villar, y después en la final tampoco fuimos más que el América, fue un partido muy parejo, hasta creo que ellos hicieron un poco mejor las cosas. Lo único que yo me animaría a decir, porque es algo que he vivido y creo que lo puedo transmitir en palabras, que es una sensación rarísima A raíz de esa épica y trágica final, se decidió cambiar el formato. El escándalo fue de tales proporciones que, en 1988, la regla se modificó. A partir de entonces, el campeón sería el equipo que anotara más goles en la serie de ida y vuelta. Al otro año nos cambiaron el reglamento y si no lo hubieran cambiado el año anterior hubiéramos sido campeones sin necesidad de tercer partido. El sacrificio y la caída del América de Cali no fueron en vano. La tragedia de aquel 31 de octubre pavimentó el camino hacia un sistema más justo para todos los clubes. Sin embargo, para los aficionados del América, la herida continúa abierta. La gana la Silva por una corrida al mono Villar. Se salió del pitillo, guapea Luna. Queda en Villar. Se cayó el hombre americano. Le queda bien aquí, después en la candela.